aquí estamos, casi terminando este día, 3 de diciembre, esta obra que todavía estoy pensando en el título. Puede ser Rebelión Celestial, puede ser Rebelión Angelical 2. Y bueno, ahí se ve toda la situación que se vive en la frontera. Tantas ideas llegan acerca de lo que está sucediendo, tanto sufrimiento de la gente, tanta trauma en los niños, sobre todo, ¿no? Pues mucha incertidumbre. Así que las conciencias de nuestros antepasados están presentes, están ahí. Zapata, está Luther King, está Gandhi, están los grandes pues gentes humanas, grandes conciencias que han pasado en este mundo, y ellos están ahí presentes a través de la conciencia, viniendo en forma de esqueletos a imponer pues su justicia, ¿no? Derribando el muro que está aquí, sepultando al autor o la inteligencia que crea esa idea de construir separaciones entre los humanos, y ahí está sepultándolo a él, su mismo muro. Así que es lo que se ve, los ángeles, los mismos niños sufrientes que padecen esta situación de desesperación, son los mismos que adquieren el poder a través de esa inocencia, pero a la vez grandes espíritus que pueden influir para que la gente se haga consciente, y de esa manera se está derribando al muro que sepulta a esta intolerancia, ¿no? Entonces ahí está toda esta escena de cómo se está dando toda esta situación de sufrimiento, los demonios pues atrapando y golpeando a la gente que intenta cruzar, saltar esa barda. Y ahora vamos a acercarnos un poquito, y luego pues todo esto que se ve aquí, esa persecución, ese encarcelamiento, cuando estos demonios atrapan a los niños inocentes que están encerrados ya en la patrulla de migración, y gente detenida. Y bueno, los antepasados toman la tripulación de este helicóptero y le sujetan la hélice para que se vaya para abajo y se acabe esa persecución. Esa es una idea. Claro que en realidad es algo que tiene que suceder, en la cuestión de que se tiene que detener esa desprecio hacia entre humanos, pues. O sea, por todo esta injusticia, esta desigualdad que crea el sistema pues capitalista, esa idea de que los ricos, los grandes poderosos, los que han concentrado pues el dinero de esas grandes compañías transnacionales, ¿no? que son los que imponen las leyes realmente a los gobiernos. Cualquier gobierno es esclavizado bajo este sistema, esta mentalidad pues depravada, demoníaca se puede decir, para no sentir ese sufrimiento de la gente, creando enfermedades para conseguir dinero. Pues es toda una situación muy descompuesta mentalmente, ¿no? La gente que tiene esta mentalidad, pero que desgraciadamente son los que tienen el poder en el mundo. Entonces ahí están las conciencias de nuestros antepasados luchando con estos demonios y sujetándolos y persiguiéndolos, rescatando a la gente que está detenida. Llegan las conciencias y empiezan a enfrentarse a esos espíritus malignos que crean esta injusticia mundial, ya que esto se da en todas partes del mundo, ¿no? Esa persecución, esa desesperación de la gente huyendo de esos sistemas de injusticia, y además
pues salvando su vida, ¿no? Entonces de esa manera pues se da esta ya libertad, se puede decir, ¿no? Derribando estos muros que tienen que caer tarde o temprano, y quizá muy temprano, y pronto se puede ver esa igualdad y esa oportunidad de poder caminar o volar como las aves, que lo hacen sin necesidad de una visa, sin necesidad de un pasaporte, ¿no? Y esa idea de que todos como humanos podamos comprendernos sin importar las razas, creencias o preferencias diferentes, ¿no?, que existen en la humanidad. Así que es un mensaje de armonía, yo creo que de aspiración hacia algo diferente, a una humanidad diferente, más justa y más comprensiva entre nosotros, para poder unirnos como humanos y poder darnos cuenta de todo lo que nos está afectando en el mundo, ¿no? Esa destrucción que por el capital, también por querer más dinero, siguen destruyendo la ecología, este planeta, pues nuestro mundo, ¿no? Este hogar comunitario, porque pues todos nos alimentamos de ella. Es tan lógico eso que deberíamos de conservarla, buscar la manera de que los animales también no sean afectados, todo el ecosistema, pues los animales, la vegetación y todo, ¿no?, pueda llegar a florecer esa esperanza entre los humanos, esa armonía, ese canto, pues, porque también aquí hay canto, aquí hay poesía. Esas guitarras, mejor que sean las que hagan sonar en la humanidad, en los corazones de la gente. Y es todo ese mensaje que yo quiero transmitir como humano, como habitante de una comunidad indígena náhuatl, azteca náhuatl. No van ni la toa náhuatl, no van ni valewa de noche a nea meyaltepec, pa noche ni la parlotia, pa telpucadiciente, su acojone, nochime, todo me te quitan que no te chititiante, tona, tota, noche pompa, te quipando toque, y caen tlapa, y caen pincel, igual que la con toma tihuelinte, de pipiti que pehualtian. Bueno, nada, la mesh nosto, la mesh te huili a huil tequituan. Bueno, me tocan todo me quisquia matimohuicaca y pahuita tipatli huica. Nani caute guate más que noche tirasque santipano guanica en parlate paqui, pero ni gan uina no caguas para nochipa. Para noche a quien que mesh no huepaguas que huelis no quinta de mililtis, más que te, la chlauca, yo soy Nicolás de Jesús, estaba hablando en náhuatl, la lengua azteca, náhuatl. Así es que dejo esta obra para pues la humanidad, se puede decir, para los niños y jóvenes que puedan también reflejarse y reflexionar sobre el significado de nuestra existencia. Pues gracias, soy Nicolás de Jesús.